Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí otro vídeo más. Hoy voy a hablar en concreto de alimentos procesados que podemos encontrar en Carrefour y como deportistas de resistencia podemos utilizar en determinadas situaciones. Hace ya unos días hablé de un vídeo muy parecido de alimentos procesados que podemos encontrar en Mercadona. Y como os ha gustado tanto, pues he decidido preparar uno, pero de otro supermercado, en este caso de Carrefour. Antes de empezar, quiero destacar varias cosas. La primera de ellas es que este tipo de vídeos o esta denominación de alimento procesado viene del movimiento Real Fooding, que es un movimiento que se popularizó en España hace unos años gracias a Carlos Ríos, que es un compañero y nutricionista, que ha ayudado muchísimo a la población general, ¿vale? Y creo que ha mejorado la salud de millones de personas gracias a este movimiento y ha ayudado a que llegue una educación nutricional a muchas casas y a muchas personas y les ha ayudado sobre todo a mejorar su salud, que es súper, súper importante. Pero hay una cosa que es el deporte y es en este caso los deportes de resistencia, que en determinadas situaciones necesitamos consumir alimentos que consideramos procesados, alimentos que en otro contexto no nos ejecutarían ningún beneficio, sino más bien al contrario. A largo plazo consumir ciertos alimentos puede conllevar a ser perjudicial. Pero en determinadas situaciones el efecto de determinados alimentos procesados en nuestro cuerpo puede ser beneficioso y no perjudicial. Por eso hoy he traído algunos alimentos que podemos utilizar en algunas situaciones. Y en este caso, de la marca Carrefour. Quiero destacar que ninguna marca me paga, ni a día de hoy, ni de momento me han pagado nunca. Así que nada, dejo aquí algunos ejemplos, voy a compartir pantalla para que veamos tablas de valor nutricional y lista de ingredientes. Vamos a ello. Vale, aquí os comparto el primero de ellos. En este caso es el Weetabix. Si nos vamos a descripción pura de un procesado, sí que lo sería, ¿vale? Pero si hacemos una pequeña clasificación, entraría dentro de los grupos alimentarios o del grupo de los procesados que sí que recomendamos, o buenos procesados o aptos, ¿vale? ¿El por qué? Es porque el contenido de azúcar es por debajo de 5 gramos por cada 100, ¿vale? Que esto es como una regla que solemos aplicar en los cereales. Además, el listado de ingredientes predomina el trigo entero un 95%. Por lo tanto, la mayor parte de sus ingredientes viene del cereal, que es el principal en este caso, ¿vale? Por lo tanto, lo consideramos una buena opción. Esta sería una opción bastante sencilla de aportar hidratos de carbono complejos, que muchas veces es complicado en deportistas de resistencia llegar a cubrir todas las necesidades de hidrato de carbono. Esto ya lo sabéis que lo he hablado en el programa Alimenta a tu meta con muchos de mis deportistas, pero además en el curso de alimentación que he publicado durante estas semanas aquí en el canal de YouTube, también he hablado que es muy importante distribuir los hidratos de carbono, sobre todo en función del tipo de entrenamiento que vayas a realizar ese día. Es decir, no necesitas lo mismo un día de entrenamiento de fuerza que un día de series, que un día de tirada larga, que un día de salida de bici, ¿vale? Entonces habrá que determinar las cantidades de hidrato de carbono en función de esto y luego hacer la distribución del día. Por lo tanto, los Weetabix son un grupo de cereales, un tipo de cereal que suele ser bastante sencillo de utilizar, mezclándolo, por ejemplo, con yogur o con leche o con bebidas vegetales. Y lo soléis tolerar bastante bien los deportistas y es una manera fácil de aportar hidrato de carbono. Por lo tanto, es un procesado que podríamos utilizar y lo encontramos en Carrefour. Siguiente, vamos a ver. Vale, el siguiente, los cornflakes, que ya lo hablé, por ejemplo, en el vídeo que hice sobre Mercadona, ¿vale? Los cornflakes son cereales que también los consideramos procesados. Pero aquí es importante elegir los mejor posibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay versiones con edulcorantes y versiones también incluso con azúcar añadido. En este caso he elegido una opción con gran contenido en maíz y que es sin gluten, ¿vale? En algunos deportistas yo recomiendo, por ejemplo, de la semana previa a competir, hacer una carga de carbohidratos sin gluten, ¿vale? Suele ser bastante difícil porque ya no optamos con panes con gluten ni optamos, por ejemplo, con pasta, pero para evitar problemas gástricos puede ser una buena estrategia. Además, que sé que hay muchos deportistas que son celíacos o tienen sensibilidad al gluten. Por ejemplo, ahora en el programa de Alimenta tu Meta
Sí, creo que llevo a 5 o 6 personas celíacas. O sea, creo que nunca había llevado tantos a la vez, ¿vale? De normal siempre hay 1 o 2 en el programa, pero esta vez es el mayor número, ¿vale? Entonces, algo fácil para aportar hidrato de carbono son los cornflakes, y además que hay versión sin gluten y bastante económica y que podemos encontrar en este caso en el Carrefour, ¿vale? Aquí podemos ver que el contenido en fibra es bajito y además de azúcar, pues bastante poquito, ¿vale? Y la grasa lo mismo. Por lo tanto, va a ser muy fácil aportar hidrato de carbono complejo porque la mayor parte de este procesado o de este alimento es hidrato de carbono. Esto mezclado, igual que el caso de los Weetabix, con leche, con bebida vegetal o incluso con yogur o con kéfir, etcétera, puede ser una buena opción, incluso en ensaladas, ¿vale? Machacarlo un poquito y puede dar ese toque crunchy y no optar por pan, etcétera, ¿vale? Entonces puede ser una opción. Vale, continúo. Otra opción son los cornflakes, pero estos normales, es decir, no hace falta que vayamos a la opción sin gluten. Como podéis ver entre unos y otros, ¿vale? Este de sin gluten tiene un 98% de maíz, por lo tanto yo lo elegiría antes el de sin gluten que este, pero sí que por precio he de decir que es un poco más caro. Por lo tanto, si queréis ir al más económico, optaríamos por esta opción, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel de composición es bastante similar. Como podéis ver, estos sí que tienen 1 gramo más de proteína, bueno, casi 1 gramo, de hidrato de carbono es muy parecido, ¿vale? Lo único que aquí llevamos malta de cebada y luego que puede contener trazas de algunos alérgenos, ¿vale? Entonces, si tienes alguna alergia, sí que iríamos a este, y si tenemos que evitar el gluten, como es en algunos casos, pues sí que iríamos a este. Pero si no, podríamos irnos a esta opción perfectamente, que no se va mucho a nivel nutricional, ¿vale? Ok, siguiente opción. Esto sí que es un procesado muy procesado, porque si vamos aquí al listado de ingredientes podemos ver azúcar. Entonces es como, Andrea, ¿qué cojones me estás recomendando? Ay, madre, acabo de decir una palabrota. Mi madre diría, espero que no escuche el vídeo todo esto, se me diría, ¿qué estás diciendo? Bueno, que me lío. Procesado, además muy procesado, pero es muy útil, sobre todo en ciclistas y en trail, ¿vale? Y en larga distancia. ¿Por qué? Porque normalmente el tolerar durante tantas horas, o ya sea una salida de ciclismo o en la parte de la bici en el triatlón, ya sea en un Ironman, etcétera, tolerar durante tanto tiempo ese isotónico, esos geles, esas barritas con maltodextrina y fructosa se suele complicar un poquito, ¿vale? Por ello optamos por alimentos sólidos y aquí podría ser una opción, ¿vale? El daño que puede producir esto, listado de ingredientes, no es comparable a lo de consumir este tipo de alimento en un momento puntual, ¿vale? Podría ser una opción este sándwich con miel, o sea, este pan de leche, perdón, con miel, con crema de dátiles, por ejemplo, también, o incluso con membrillo, ¿vale? Podrían ser opciones para ir aportando en la bici y es un súper procesado. Última opción que os he traído de Carrefour que puede ser top. Vale, en este caso es un batido y es un batido de chocolate. Dirás, ostras, Andrea, ¿cómo me estás recomendando esto? En realidad no es que estés recomendándolo, es que considero que puede ser una opción como recuperador. ¿Por qué? Porque contiene leche, ¿vale? Que nos aporta proteína y nos aporta lactosa, ¿vale? Que esa lactosa va a ser el azúcar que vamos a ver aquí, y aparte tiene algo de azúcar añadido, pero es muy poquito, ¿vale? Pero este azúcar va a servirnos para recuperar y además tiene una buena cantidad de proteína. Podría ser una buena opción para recuperar. No es sustituible al recovery del que he hablado en otros vídeos, que os he enseñado cómo prepararlo de manera casera, con maltodextrina y fructosa más proteína. Pero sé que muchas personas buscan opciones más económicas o opciones más rápidas, o vais a doblar entrenamiento y estáis en el trabajo y necesitáis aportar algo, pues esta sería una opción, ¿vale? Sería una opción para recuperar, incluso podríamos añadir aquí algo de proteína y algo de hidrato de carbono para aumentar, incluso añadir más cantidad de leche en la mezcla, ¿vale? Y podríamos cuadrar perfectamente cada uno de los macronutrientes para que fuera un recovery top. Aún así, se ajusta mucho a las características de recuperador y podría ser una buena opción, incluso mezclándola con los copos de maíz, por ejemplo, ¿vale?
Entonces, el momento de ingesta es muy importante. No es lo mismo tomarse este batido por la mañana, me levanto, me lo tomo y me voy a trabajar 8 horas sentado, que tomarte esto después de un entrenamiento, sobre todo cuando vas a volver a entrenar en 12 horas después o en menos de 12 horas, o ese día vas a doblar entrenamientos, ¿vale? En este caso sí que puede ser una muy buena opción. Vale, chicos, pues hasta aquí opciones de alimentos procesados que podéis encontrar en Carrefour y como deportistas de resistencia nos puede servir. Dicho todo esto, recuerda que cada martes publico información de valor en mi newsletter. Te puedes suscribir, lo dejo en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, porfa, para no perderte ninguna de las novedades. Un abrazo a todos, chao, chao.